Muy buenos días para todos. Les habla Víctor Hugo Cárdenas, estudiante de la Maestría de Orientación a la Sexualidad en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, Núcleo Táchira. El día de hoy voy a compartir la exposición en la materia de Seminario 1, de Sexología, sobre la influencia de autores de América y venezolanos o que han influenciado en Venezuela, así como la historia de la sexología en la evolución humana. Entre ellos, pues, vamos a compartir a nivel de la influencia de América, lo que Kinsey nos manifestó, nos participó a través de esos informes que revolucionaron al mundo, y de la misma manera como el doctor Fernando Bianco fue un referente, un paradigma para el estudio de la sexualidad en Venezuela. Antes de iniciar, quiero pues resaltar una pequeña síntesis histórica de lo que es la sexología. Cómo ha sido la historia de la sexología en el mundo. Es importante tener esto en cuenta, ya que el estudio de la sexología parte de la actividad sexual que ha sido siempre la base fundamental, principalmente en las relaciones maritales. Pareciese que solamente se había planificado desde el punto de vista coital. Es así como se empezó a ver el sexo, o se considera en la relación humana, que la mayor expresión de afecto entre una pareja, entre lo que ésta pudiese resumir o manifestar en su amor, son las relaciones sexuales o el ejercicio de la función sexual. Hubo, en cierta forma, una etapa precientífica, ¿bien?, en la cual pues nos va a abrir las puertas a la etapa científica para luego entrar al estudio de los autores, que son los que nos competen, ¿sí? Desde allí, en esa etapa precientífica, nosotros vamos a, en cierta forma, a analizar lo que es el hombre primitivo, ¿no?, el cual pues vivía en pequeños grupos sexualmente promiscuos que estaban caracterizados por su rudeza y agresividad que debían enfrentar por la procreación. Más adelante se piensa que en épocas primitivas los jóvenes iban a otros clanes en busca de las mujeres para conformar sus parejas, ¿bien? Ya que desde esta época no se estaba viendo del todo bien el tema de compartir las mujeres del mismo clan, sobre todo porque algunos quedaban desfavorecidos por el tema de que eran menos fuertes. Como tal, también podemos ver que en las antiguas civilizaciones se manifestó mucho o se promovió mucho las escenas de la participación o las creaciones de los prostíbulos como tal, ¿no? En el que, por ejemplo, en los tiempos de Ramsés II, esto se hacía en forma de que los jóvenes pudieran participar o fueran iniciados por alguna mujer antes de enviarlos a la guerra o a la conquista de diferentes tierras como un símbolo de hombría. Luego también, otra de las cosas importantes en las antiguas civilizaciones era el tema de la circunscripción, el cual era como una iniciación más espiritual para que el hombre se preparara, en este caso, a lo que es
su encuentro o su entrada a la vida, haciendo un sacrificio, pues quitando una parte de su cuerpo, un pedazo de su cuerpo, para poder ser aceptado por Dios como tal, ¿no? En las antiguas civilizaciones también, sobre todo en Mesopotamia, se rendía culto a Asetarte, ¿sí? Diosa protectora de la sexualidad, a la que las mujeres jóvenes ofrecían su virginidad, entregándose a un extraño en el templo. ¿Bien? En Grecia también se adoraba a Afrodita, en cuyo honor se realizaban ritos de amor y fecundidad. También pudimos ver que en Corinto las relaciones sexuales con sus sacerdotisas eran consideradas un método de adoración a Afrodita, ¿bien? La cual pues era su equivalente para la civilización romana a Venus. En la Edad Antigua, ya Grecia como tal, el médico Hipócrates y los filósofos Platón, Aristóteles, investigaron y ofrecieron las primeras teorías acerca de la sexualidad, abordando temas como disfunciones, reproducción, contracepción, aborto y en algunos casos pues hasta ética sexual, ¿no? Sócrates, por ejemplo, abogaron por la, o sea, Sócrates y Platón, sobre todo, abogaron por la igualdad de los sexos y el último defendió la libertad sexual, ¿no? Sobre todo Platón. Y Aristóteles, sí fue un poco más reductivo al considerar que la mujer siempre debe vérsele como un ser inferior. ¿Bien? Ya en la civilización romana, en principio la mujer gozó de cierta igualdad en el campo de lo sexual y en los derechos civiles. El sexo estuvo enfocado al hombre joven y su musculatura, ¿no? Era una sociedad que, en cierta forma, si el hombre era más atlético, iba a ser mucho mejor en el desarrollo y en la actividad sexual. Se aceptó la homosexualidad y la prostitución dentro del Imperio Romano y el carácter patriarcal del pueblo daba importancia a la reproducción. Bien. En cierta forma, en Roma, el estoicismo, que fue una corriente filosófica que defendió la felicidad, reside en la imperturbabilidad o tranquilidad de espíritu, es decir, en llevar una vida tranquila, sin sobresaltos, sin placeres, que hagan que disfrute. Y los sabios estoicos defendían que para alcanzar la felicidad a su manera, no tenían que enamorarse ni disfrutar de nada, ¿sí? Eran lo que en algunos momentos, para algunos, se consideran asexual, ¿bien? También podemos ver que el estoicismo cristiano conllevó a ver a la sexualidad como indigna, baja, vergonzosa, pecaminosa, ¿no? Y sobre todo, valorizaba la virginidad por parte del celibato, ¿no? Y estereotiparon a la mujer perversa como verdadera perdición del hombre. Esto era para los estoicos cristianos en la civilización romana. En la India central, ¿no? En la India central, se construyó por los reyes de Chandela durante el siglo IX y X después de Cristo, los templos que contenían muchas esculturas sexuales. Estas opiniones acerca del por qué fueron decorados con estas esculturas están en que los reyes vivían en la lujuria y usaban estas esculturas para favorecer la excitación. Otras corrientes de ese mismo templo pues dice que también se utilizaron como educación sexual de la antigua India, donde los jóvenes aprendían de los artes del amor antes de casarse, como tal, ¿no? También en la India central se dedujo que la cultura chandela se entendía al sexo como una forma de comunicación en la pareja, donde el acto sexual está lleno de espiritualidad
Es un acto sagrado y por lo tanto digno de ser representado en los templos. Era como la espiritualización del sexo, ¿sí? La mujer portadora de la fuerza secreta universal es considerada como un torrente de amor, de energía, que puede despertar la condición divina existente en todo ser humano. ¿Ven? Ya en la Edad Media, con la llegada del cristianismo, hay un repudio a la sexualidad, ¿no? Y se preconiza la castidad, especialmente entre los sacerdotes. Fue común el incumplimiento del voto de castidad sacerdotal, por obvias razones, ¿no? Una sociedad que no estaba preparada para verlo de esa manera, ni para desconocerse como persona, pero los cristianos nobles y plebeyos, en cierta forma, ayudaron a que a esta norma restrictiva de la teología no se asimilara de buena forma, ¿no? Y de modo que pues ellos disfrutaban la vida sexual como podían. Como consecuencia del adulterio, de los hijos bastardos y de la prostitución, nace un tipo de amor caballeresco que en cierta forma se le empezó a ver como muy cortejo romántico sin consumación física, ¿no? Y aparecen los cinturones de castidad. Para esto ayudaba a garantizar que el hombre veía a la mujer como una propiedad, ¿no? Y sobre todo, pues, era obligada a su fidelidad sin ningún tipo de elección. También surgieron corrientes de reformas protestantes con mayor tolerancia al ejercicio de la función sexual. Podemos ver, por ejemplo, que San Agustín eh, hablaba de que el pecado original se manifiesta en la rebeldía de la carne y la actividad sexual compromete la dignidad humana, solo es aceptable dentro del matrimonio. ¿Sí? Sin embargo, San Agustín deja la escuela cuando tenía 16 años, se sumergió en las ideas paganas, participó en el teatro, en su propio orgullo y en varios pecados de impureza. Cuando tenía 17 años, inició una relación con una joven con quien él vivió fuera del matrimonio durante aproximadamente 14 años. De ella nació un niño quien falleció y desde los 19 años hasta los 28 perteneció a una secta herética de los maniqueos. En otras cosas, ellos creían en un Dios del bien y un Dios del mal. ¿Y qué cosas ayudaban en cierta forma al espíritu? Si era bueno. En este caso, no el cuerpo, ni nada proveniente del mundo material. Eso era San Agustín. Y Santo Tomás de Aquino, pues manifestaba que el cuerpo y el sexo son naturales para el hombre, Dios así lo quiso, pero la actividad sexual debe estar dirigida única y exclusivamente a la procreación. Esto se convirtió luego en la iglesia en una doctrina, ¿no? Para la época. ¿Bien? En cierta forma ya, cuando empieza a surgir a empezarse a ver como ciertos mitos de las influencias de la escolástica sobre la sexualidad, aparece ya una etapa científica, ¿bien? En la cual, gracias al Renacimiento, se pone fin al oscurantismo medieval como tal. Aunque no tanto en el terreno sexual, la perspectiva vital del hombre cambió radicalmente y nació el humanismo. Es decir, se desplaza a Dios del centro del todo y del centro de su atención en cuestiones más terrenales, y precisamente pues Leonardo da Vinci descubre que el mecanismo fisiológico de la erección es parte de un componente corporal que se le llama pene. ¿Ven? Ya desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, la sexología como tal se caracteriza por una pérdida de la naturalidad del cuerpo y el sexo, se redoblan los tabúes y empiezan otra vez a existir las restricciones por la influencia eclesial. El tema del sexo y la función sexual se convierte en un asunto prohibido, ¿no? Entonces el sexo y la función sexual fueron temas de calificación de pecado
por excelencia para predicadores y educadores, ¿no? Y si esto era pecado, pues no podemos imaginar ni qué se pensaba de la masturbación, ¿no? Por lo cual eran considerados el origen casi que de la locura y de los trastornos psicológicos. En cierta forma también, pues vamos a decir así, se pregonó la afirmación de que la mujer tiene escasa capacidad de respuesta sexual. Siempre la mujer es vista como algo inferior al hombre, ¿bien? Y que no debía ni sentir ni desear placer en el ejercicio de la función sexual. La mujer solo cumplía una función que era concebir sus hijos, ¿bien? Pero bueno, gracias a Dios nos encontramos luego con una contemporánea, con personas como Sigmund Freud, Richard von Krafft y con Ellis, ¿bien? Quien en el campo del comportamiento, los aportes dados mediante el psicoanálisis, Freud pues nos fue abriendo a nosotros un poco la realidad de lo que éramos, ¿no? El aporte de von Krafft fue importante porque él como psiquiatra alemán hizo sus publicaciones sobre la sexualidad. Y Ellis, como era un médico inglés, también empieza a relacionar lo que era la psicología y el sexo como tal. Freud, su contribución fundamental fue el reconocimiento de que todos los seres humanos de todas las edades y condiciones son seres sexuales y sexuados, ¿sí? Que la sexualidad humana puede y debe ser objeto de investigación científica. Pero para Freud también es importante que en el estudio sobre la personalidad le asigna vital importancia al componente sexual. Y ahí es donde Freud comienza a hablar sobre el tema de a establecer, por ejemplo, que en Eros, que Tánatos, el líbido, el complejo de Edipo, el inconsciente, mecanismos de defensa. Con él comienza a darle la importancia de la sexualidad en la existencia humana y alcanza un alto reconocimiento, ¿no? Ya para Richard von Krafft, Evin, comienza a hacer una clasificación, ¿no? Pormenorizada de las disfunciones sexuales, ¿sí? Y la influencia de estas en la medicina y el derecho legal. Él se esfuerza mucho porque se comprendan y se sometan a tratamiento a las perversiones sexuales, ¿no? Y se comienzan a clasificar, digamos, inicialmente, algunas parafilias que dieron paso para el estudio más especializado años después. Harvelock Ellis, como tal, comienza a darle respuesta o hacer análisis y estudios sobre lo que era la masturbación y las variantes de comportamiento sexual humano, ¿bien? Y sobre todo, cómo estas variantes también influían en la mujer. Esto, pues, nos fue adentrando dentro del mundo de lo que empezamos a ver ya en la posmodernidad y la influencia de lo que veremos a continuación, ¿sí? Ya nosotros con los aportes a la sexología de Alfred Kinsey, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que Kinsey, como zoólogo, quien fue uno de los pioneros de la investigación sexual humana en Estados Unidos, nos deja algunos aportes. Entre ellos, publica un libro sobre la conducta sexual en el hombre en 1948 y la conducta sexual en la mujer en 1953. Segundo libro que no fue muy bien visto, sobre todo por la sociedad norteamericana, pues se consideraba a la mujer un ser conservador, un ser muy cuidadoso, muy íntegro, que al parecer seguía bebiendo de las fuentes de la escolástica de la época medieval, donde la mujer no tenía derecho
al sentir. Más allá era una máquina únicamente de reproducción. Pues bien, Kinsey en su estudio nos dice, o en su informe, habla de que el 37% de los varones habían tenido experiencias homosexuales con orgasmos, sobre todo varones en época universitaria. El 40% de los hombres habían tenido experiencias sexuales extramatrimoniales, esto porque los hombres, más allá de los noviazgos, también frecuentaban lo que eran los prostíbulos, y más del 60% de las mujeres se habían masturbado, ¿no? Eso pues obviamente causa muchísimas sorpresas en la sociedad norteamericana. En cierta forma, con el tema de los hombres, aperturó una importancia en el estudio de lo que era el funcionamiento sexual masculino, pero en cierta forma también hizo que la mujer se comenzara a ver de una forma más, digamos, reducida. En el informe de Kinsey, y algunos colaboradores que estuvieron con él, intentaron acumular hechos objetivos sobre la sexualidad que pudiera representar la totalidad en los Estados Unidos. O sea, como hacer una especie de norma, ¿sí? O como especie de informe general para todos. Y esta realización de este estudio fue posible gracias a la creación del Instituto de Investigaciones, actualmente Instituto Kinsey, de la Universidad de Indiana en 1947. Pues bien, aquí vemos una tablita donde la escala de Kinsey habla que se establecen 7 grados de comportamientos sexuales, evaluando la historia sexual de una persona o de los episodios de su actividad sexual en un tiempo dado. ¿Bien? Entonces, ahí vemos exclusivamente heterosexuales, porcentaje de contacto homosexual 0%, porcentaje de contacto sexual 100%. ¿Bien? Luego, el estudio lo hace principalmente en personas heterosexuales con contactos homosexuales esporádicos. Hay entre el porcentaje de contacto homosexual entre 1 al 25%, y el porcentaje de contacto heterosexual entre el 99 al 75%. Predominantemente heterosexual, aunque con contactos homosexuales más esporádicos, entre un 26 y un 49%, y el porcentaje de contacto heterosexual entre el 74 y 51%. En el bisexual existe un 50% de porcentaje de contacto homosexual, y en el porcentaje heterosexual entre un 50%. Predominantemente homosexual, aunque con contactos heterosexuales más que esporádicos, vemos que hay el porcentaje de contacto homosexual es entre el 51 al 74% y entre el 49 y el 26%. Principalmente homosexual con contactos homosexuales esporádicos entre el 75 y el 99%, y el porcentaje de contacto heterosexual entre el 25 y el 1%. Exclusivamente homosexual en contacto homosexual, obviamente 100%, en contacto heterosexual 0. Asexual, el individuo que no presenta interés por mantener contactos sexuales, pues vemos que no hay nada en la tabla, porque pues todos para esa época querían tener ese tipo de contacto o de experiencia. ¿Bien? Esta aportación novedosa de Kinsey y sus colaboradores, ¿no?, cuantificaron la heterosexualidad y la homosexualidad en una escala de 0 a 6. ¿Bien? Y basándose en que cada experiencia y reactividad heterosexual y homosexual en cada historia, y se le asignó un 0 en dicha escala a los individuos cuyos contactos y experiencias sexuales tenían lugar exclusivamente con individuos de sexo opuesto, y 6 a los individuos que eran exclusivamente homosexuales. ¿Bien? Luego, ya a nivel de, digamos, nuestro, a nivel venezolano, ¿bien?, nos encontramos con el doctor Fernando Bianco, quien publicó
Sexología Clínica, Base Fisiológicas y Fisiopatología, en 1978, y aquí él propone que hay una forma sistemática de la teoría de la variante fisiológica sexual, y hay una clasificación de las enfermedades en sexología. ¿Vio? Más adelante, en 1988, él presentó un manual de diagnóstico de enfermedades en la sexología a la Asociación Mundial de Sexología, que es aprobado en 1993 por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y de Educación. ¿Bien? Como tal, Fernando Bianco, psiquiatra, sexólogo venezolano, fundador y es director y profesor titular del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. Nos dejó varios libros publicados, como ustedes lo verán allí: Función sexual y dolor genital en la mujer, Manual del diagnóstico de las enfermedades, Manual de técnicas sexuales, lo que fue la Sexual Function and Genital Pain in Women, Manual de diagnóstico en la sexología, Manual de técnicas sexuales, Sexología médica, Metodología de investigación, Formación y actitud orientador y Educación para los padres, como tal. Bien. Vemos que la teoría de la variante fisiológica del sexo, de Bianco, que planteó en 1973, hace referencia a esta teoría, explicando que las diversas respuestas sexuales que se observan en los humanos plantea que poseemos una condición de variante fisiológica del sexo y su función sexual, y es una capacidad de discriminar y la cual mantiene un contacto en el entorno sociocultural, lo cual lleva a adquirir un patrón sexual como tal. ¿Bien? Es decir, el ser humano puede discriminar cuáles son sus preferencias y como tal eso le va a crear un patrón sexual. Esta teoría conforma un marco explicativo de definiciones, conceptos, postulados, axiomas, hipótesis, leyes, principios que permiten estudiar al sexo y su función en nosotros los seres humanos. ¿Sí? Vamos a encontrar, por otra parte, que van complementando esta teoría del doctor Fernando Bianco personajes como por ejemplo Juan José Moles, ¿bien? Que le añade como tal la inteligencia emocional al sexo, ¿sí? Y el cual pues él habla de que está relacionada con la capacidad y la habilidad de responder estados afectivos tanto en uno mismo como en otras personas, con el fin de permitir la expresión de la conducta, de la expresión conductual como tal. Y él expone que los principios de conocer, manejar, reconocer y relacionar son claves para tener el desempeño sexual exitoso. Más adelante también vemos que Rubén Hernández, ¿bien? Comienza a tratar lo que es el tema de la sexualidad masculina, ¿sí? La sexualidad en el impedido y la sexualidad en la violencia, y la violencia como tal, ¿sí? Vemos también aportes como el doctor Rómulo Aponte, ¿no? El cual pues describe lo que se esconde en los pensamientos de una fémina que por una razón u otra ha engañado a su pareja y por lo menos se ha sentido tentado a hacerlo, ¿no? Es psiquiatra venezolano reconocido que se dio a la tarea de investigar a un centenar de parejas por lo de la infidelidad femenina, ¿no? Y encontramos a Roberto Vidriés, quien como tal es terapeuta, ¿bien? Terapeuta en parejas, articulista, quien hace un análisis sobre que existen tres tipos de autoconocimiento con tres grandes espejos: el físico, el psicoemocional y el sociocultural. ¿Bien? Y por último, vemos lo que la doctora Isbelia Zenini ayuda a desmontar sobre las falsas creencias que impiden a disfrutar con certeza una buena intimidad. Y es que el 23% de las personas masculinas en América Latina padecen de la eyaculación precoz, ¿no? Sugerencias que favorecen a la intimidad. Y en tal caso, pues,
Eso pues va en cierta forma a ayudar a la afectividad para disfrutarlo, pero no verlo como un padecimiento como tal, ¿no? Ella sugiere que se evita la rutina, que es evitar la rutina, compartir la responsabilidad sexual es de ambos, ¿no? Sacar de sí los reproches y los rencores en asuntos íntimos, como tal. También habla sobre recurrir al humor y a la creatividad, humor positivo, ¿no? Eh, Hablar del sexo abiertamente sin tabúes con la pareja, consultar si es necesario a un sexólogo en caso de que lo necesite, y comunicar lo que es el tema de expectativas sexuales, si fuese necesario. ¿Bien? Esto en sí es un pequeño bosquejo de lo que pudiéramos observar de algunos autores que han influenciado a nivel de la América, en el caso de Kinsey, y a nivel venezolano, en el caso del doctor Fernando Bianco y algunos compañeros, que siguieron con los trabajos que en sí, a principios del siglo XX, en el año 1969, compartieron algunos escritos del doctor Luis Racetti y Francisco Antonini, que a principios del siglo XX, pues ya venían adelantando algún trabajo al respecto, ¿no? Entonces, en cierta forma, podemos ver que en Venezuela nosotros hemos hecho estudios sobre lo que es, realizado algunas investigaciones sobre lo que la sexualidad como tal nos compete, y es interesante entender que para Venezuela la sexualidad, aunque tiene algún toque aún masculino, machista, reduciendo un poco a la mujer, esto ha variado gracias a las teorías que ha planteado el doctor Fernando Bianco, en que el ejercicio de la función sexual es compartido y que es necesario que las preferencias sexuales se vayan discriminando a tiempo para que en la relación de pareja estas queden pues satisfechas. Esto ha sido todo por hoy. Les envío un abrazo. Feliz día.